Mira que yo no me dedico a la información, pero ya os dejaba caer hace unos vídeos, cuando hablábamos de la lesión de Kylian Mbappé, que no descartaseis el tema de la operación. Y ahora los medios de comunicación hablan de operación. Y es que a mí me llegó algo, pero yo no me dedico a la información. Entonces te cuentan, no, es que, a ver, hay un cabreo, hay pues la posibilidad del quirófano. Y digo, bueno, pues ya lo iremos viendo. Fue mi contestación al email que recibí. Y mira, ya los medios de comunicación están hablando de una intervención quirúrgica de Kylian Mbappé porque, pues bueno, Mbappé tiene un cabreo, tiene un globo importante con los servicios médicos del Real Madrid. Es verdad que hay un cachondeo en los servicios médicos del Real Madrid importante, pero también Mbappé, pues creo que no ha estado bien en ese tema de forzar con la rodilla donde había dolor, por un récord, etcétera. O sea que aquí tienen culpa todos y de verdad que aquí la solución va a ser jodida, porque aquí todavía no se está diciendo qué tiene Kylian Mbappé exactamente, porque el jugador parece ser que no quiere decir lo que tiene. De verdad, hay una montada de la hostia y por supuesto vamos a repasarlo, como vamos a repasar también a Juan Lapuerta, que le han quedado solo en el tema de la presunta estafa en el tema Reus, Atención, porque los que han declarado pues han dicho que sí, que ellos formaban parte de eso, y Juan Lapuerta pues al final se ha quedado solo en su versión. Y veremos a ver cómo escapa el amigo Juan Lapuerta. Mucho de qué hablar en este vídeo que no te puedes perder y que creo que es muy interesante. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas a un nuevo vídeo donde pues venimos cargados de información porque, ya está explotando el tema Kylian Mbappé. Esto se veía venir, yo me lo veía venir hace ya unos cuantos días por ese hermetismo que hay en el Real Madrid con la lesión de Kylian Mbappé, todo el mundo hablando de molestias, cuando no están hablando exactamente de la lesión que tiene el jugador. El jugador pues está tocado, hay una lesión y aquí pues vamos a ver qué solución le dan. El tema es que ha habido un viaje relámpago a Francia porque Mbappé no está contento con los servicios médicos del Real Madrid. Antes de pasar con todo ello, que es mucho, ya os voy avisando, pues deciros que os podéis suscribir al canal totalmente gratis, ya sabéis, dando al botoncito de suscribiros y ya no me olvidéis la campanita de notificaciones activada. Vamos ya con todo lo que hay de esta lesión de Kylian Mbappé y qué ha pasado en las últimas horas, días, y cuando hablaba Arbeloa de tenía permiso del entrenador, pues a lo mejor era porque Mbappé estaba viajando a Francia a buscar una opinión, una segunda opinión o una tercera opinión de otro especialista porque la rodilla no está bien. Atención, esto es lo que decían ayer en la cadena SER. Cuidado, porque, bueno, es que al final este oscurantismo alrededor de la lesión de Mbappé, pues al final pues trae este tipo de cosas, pero molestias solo porque te duele un poquito la rodilla, no es. ¿Esto es un esguince de ligamentos de rodilla o no? Por la información que yo tengo, no es un esguince. Pues entonces, no, ¿qué es? Es que lo que yo sé, la lesión de Mbappé, la molestia... ¿Y por qué no se dice lo que es? Porque él no quiere. Bueno, pero que ya está. Mbappé no quiere. Pero es que es absurdo. No podemos estar 5 meses hablando de la lesión de un jugador sin saber si es algo de menisco, si es un esguince de ligamentos, si es una distensión, si es una rotura parcial. No se sabe nada. Entonces, claro, si no se dice el diagnóstico, ¿cómo se va a saber la recuperación? A mí lo que me parece rarísimo es que por un esguince de ligamentos de rodilla lleve así 3 meses ya. Eso digo que es que no cuadra. Dale, Santi. A mí también, para añadir lo que decía Jesús, que estoy bastante de acuerdo con él, porque es la opacidad que no solo pasa en el Madrid, que pasa en todo, en el Barcelona también, es la de que haya ido a consultar a médicos externos y quiénes son los médicos externos y para quién reman los médicos externos. Si los médicos externos reman para la Federación Francesa para que pueda llegar al Mundial, o son los intereses de los médicos externos para que vuelva cuanto antes con el Real Madrid. Ahí es donde yo tengo la duda. A mí no me parece casualidad que el Madrid haya cambiado
Esto luego lo continuaba Antón Meana, que, a ver, la realidad es que aquí nos están inventando, ¿eh? Esto es lo que está pasando en el Madrid. Mbappé tiene un cabreo importante con los servicios médicos, con los anteriores, con los que hicieron el diagnóstico, porque recordemos que se cambiaron los servicios médicos, o se ha ido haciendo cambios en los servicios médicos a partir del mercado de invierno. Ahí el Real Madrid, ahí Florentino Pérez vuelve a llamar a Mijic y vuelve a cambiar los servicios médicos, porque no estaban a gusto con los diagnósticos y aquí ha habido un error en el diagnóstico. Luego también está el propio futbolista, que es lo que hablábamos. El futbolista ha forzado para ciertos récords que no le importaban a nadie. Y yo lo decía aquí, esos récords no le importan a nadie. Y mucha gente en comentarios, bueno, mucha gente, algunos en comentarios, me decíais... ya, pero es que a Mbappé sí le importa ese récord, ¿vale? Pero es que esto no es cuestión de que le importe a Mbappé. Aquí lo primero es que el jugador esté bien. Y luego, en cuanto a buscar una tercera, segunda opinión, porque bueno, segunda opinión considero los servicios médicos nuevos del Real Madrid, y una tercera fuera quiere decir que Mbappé pues no se fía de los servicios médicos. Por mucho que hayan cambiado cosas en los servicios médicos, Mbappé ya no se fía. Y ha ido a Francia en un viaje relámpago a pues consultar una tercera opinión sobre lo que le pasa, porque se hablaba dice, no, es que no es un esguince. Se hablaba de un esguince en los ligamentos laterales. Y ahora dicen que puede ser el cruzado. Pero, ¿qué pasa? Pues que aquí ya se está empezando a hablar el tema de si esto no funciona, un tratamiento conservador, de una intervención quirúrgica. Esto ya está sobre la mesa. Y ya cuando el río suena, hay gente que dice lo de piedras trae, ¿no? Pues no, pues agua lleva, ¿no? Para mí es agua lleva. El tema es que se habla ya de ese tema de la intervención quirúrgica. Picón lo hablaba, creo que en el descharque, creo que ha sido ahí. Hablamos de Mbappé, que es el nombre que más está sonando, evidentemente por ese problema en la rodilla. Aquí hay que decir que hay varios culpables, empezando por el propio jugador, que ha forzado en situaciones en las que no debía forzar. También hay un error de los servicios médicos. A mí me llegan a decir que hay un problema con el diagnóstico de lesión de rodilla que tiene en cierto momento. Esto hace que juegue algunos partidos cuando no debe, se agrave la situación. Perdón, Jorge, esto me parece tremendo. Sí. Nos vamos a detener en Mbappé y en su rodilla. Amplía si quieres informarnos. Sí, no, y entonces lo que te puedo decir, es cierto que se marcan plazos. Ayer escuchaba a compañero Javier Ray decir que eran 3 semanas. A mí no me llegan a decir que son 3 semanas exactamente, sino que es más una cuestión, por decirlo así, semana a semana, en la que se va a ir siguiendo cómo evoluciona esa rodilla. Porque el problema que tiene Mbappé no se va a curar de la noche a la mañana. De hecho, hay gente dentro del club que piensa que la mejor solución es una operación, al tratarse de un problema de ligamento. Una lesión que no sería muy invasiva, pero que evidentemente lo mantendría fuera, alejado de los terrenos de juego un poco más de tiempo, sin poder ayudar al Real Madrid. En este caso sí que hay que decir que Mbappé quiere evitar el quirófano, el Madrid también. Es una situación que se quiere evitar a toda costa, porque nunca sabes cuando te metes en un quirófano cómo va a salir el asunto. Y lo dicho, se va a ir semana a semana, se va a intentar que Mbappé pueda recuperar estabilidad en la rodilla y fuerza en la rodilla, en la zona de la pierna, para que en esa rodilla no sufra tanto, que el problema que según me cuentan es que se inflama bastante y le produce mucho dolor, para que en ese tramo final de temporada y sobre todo en partidos en los que más se le necesite pueda estar disponible. Yo sigo a Es que es un cachondeo lo que hay, ¿eh? En el Real Madrid, en los servicios médicos, ha habido un cachondeo importante hasta ahora. Recordemos, la nutricionista que estuvo en el Real Madrid, que es verdad que salió a hablar de los servicios médicos, del poco caso que le hacían, de que se lo podían decir a Florentino Pérez y le amenazaban con eso. La gente que dijo, bueno, es que busca casito, ¿no? La nutricionista. Bueno, yo creo que tampoco habló tanto. Otra cosa es que se estuviese paseando por todos los medios de comunicación. Entonces dices, bueno, pues entonces sí, es que busca atención y busca venderse y busca polémica, pero tampoco la mujer hizo un tour por todos los medios de comunicación. Simplemente dio una entrevista al diario Marca y creo que ya está. Tampoco ha hablado cada 2x3 de ese tema. Y lo que dijo de los servicios médicos, precisamente bien no quedaban los servicios médicos. Luego llega Florentino, toma decisiones en este mercado de invierno, trayendo otra vez a Mijic, el médico que estaba antes, de su confianza.
pero a mí me da que sigue siendo un cachondeo. Sigue siendo un cachondeo. Entonces, vamos a ver qué pasa en el Real Madrid. Hay cosas que saltan las alarmas, ¿eh? Porque por mucho que Mbappé tenga culpa, si hay un fallo de diagnóstico, es muy grave. Es muy, muy grave. Si hay un fallo de diagnóstico en los servicios médicos del Real Madrid, porque estás poniendo a un jugador en el campo, porque es verdad que Mbappé decía, quiero batir el récord, ¿no? Y él quería jugar. Pero claro, también hay unos servicios médicos. Y esos servicios médicos, por mucho que el futbolista quiera jugar, si los servicios médicos detectan que hay una lesión más grave de lo que parece, ese jugador no juega. Ese jugador no juega. Porque no está apto para jugar y no tiene el alta médica. Aquí ha habido una negligencia clara y ahora pues tenemos un problema, desconfianza de los jugadores en los servicios médicos y buscando opiniones externas al Real Madrid. Eso ya denota que por mucho que hayan cambiado los servicios médicos o ya esté otra persona al frente como es Mijic, que es un gran profesional, nadie lo duda, pues Mbappé no confía. Mbappé no confía. Entonces tenemos un problema grave. Tenemos un problema grave. Porque obviamente Mbappé va a pensar en el Mundial. O sea, hay que ser claros. Mbappé va a pensar en qué va a pasar de aquí en adelante. Mbappé tiene que tomar una decisión. Una decisión que es si se tiene que operar, cuándo se opera. Y por eso yo creo que va a buscar opiniones externas para que le digan realmente. Y lo que va a pensar Mbappé va a ser en el Mundial. No nos podemos engañar. Gente, no nos engañemos. Mbappé este año no va a pensar en el Real Madrid. Yo no sé, dentro de un año, cuando no haya un torneo tan importante, pero este año Mbappé va a querer llegar al 100% al Mundial. No va a querer llegar al 100% a mayo para lo que le quede al Real Madrid. No. Mbappé va a pensar en el Mundial. Y esto lo tenemos que tener claro. Y aquí ha habido negligencias por todas partes. El jugador, si te duele, tú no juegas. Eso para empezar. Si te duele y si se te inflama la rodilla, como decía Picón, tú no tienes que jugar. ¿Qué récord ni qué récord? Tú tienes que reposar. Y los servicios médicos, desde luego, de verdad es para echarse las manos a la cabeza. Es para echarse las manos a la cabeza. Y espérate tú, porque ahora tenemos la de Bellingham. Que Bellingham, al parecer, ha recaído de la lesión y resulta que puede estar hasta abril. Hasta abril. Sin Jude Bellingham. Hombre, yo entiendo que en todos los equipos hay lesiones, ¿eh? En todos los equipos hay lesiones, hay mala suerte. En algunos casos es mala suerte, obviamente. En otros, pues es mala preparación. Pero aquí está habiendo cosas que no son ni medio normales. Yo este tipo de cosas en clubes de élite las veo poco. O sea, esto de recaídas constantes, de lesiones tan graves, bueno, algo tiene que haber en la preparación física de los futbolistas, algo tiene que ver en la alimentación, como decía la nutricionista, algo tiene que ver en la recuperación de esos futbolistas y puesta en marcha de esos futbolistas y por supuesto, algo tiene que haber en los diagnósticos que se están haciendo a los futbolistas. Porque es que, si no, esto no pasaría, o te puede pasar una vez. Pero lo que está ocurriendo constantemente con los jugadores del Real Madrid, a mi modo de ver, no es normal. O por lo menos yo no lo estoy viendo en otros clubes. Y el Real Madrid tiene que ser élite en la plantilla, pero también tiene que ser élite absoluta en los servicios médicos y, por supuesto, fisioterapeutas, preparadores físicos, etcétera. No vale mediocridad, no vale cachondeo, no vale enchufismo, no vale yo soy amiguete de y por eso entro aquí. No vale eso, o no debería valer en todo un Real Madrid. Y las sensaciones que está dando el Real Madrid, cuidado porque cuando la pelotita no entra, empiezan a aflorar, la mierda empieza a salir arriba, empieza a salir a flote y nos empezamos a enterar de cosas que los resultados estaban tapando. Y que a los madridistas no nos va a gustar. Entonces, que se pongan las pilas y empiecen a trabajar en ciertas áreas como un club profesional.
como la élite que se le presupone al Real Madrid. Porque, desde luego, en muchas cosas estamos dejando mucho, pero mucho que desear, ¿eh? Y yo creo que ahí estaremos todos los madridistas de acuerdo. No es normal lo que está pasando. Luego podemos criticar, obviamente, la actitud de los jugadores en ciertas situaciones por querer forzar, etcétera. Y ahí también estoy de acuerdo con muchos madridistas que dicen, oye, vamos a ver, aquí no se puede forzar. Pero hemos tenido lesiones de futbolistas que no se lesionaban. Vinicius no se lesionaba. Y con los servicios médicos anteriores y las preparaciones físicas, Vinicius se ha empezado a lesionar. Un jugador que no tenía prácticamente ni una lesión. Y alguna puede ser por mala suerte, pero todas, desde luego, no. Y aquí hay que empezar a ponerse las pilas y hay que empezar a señalar a gente y decir, usted no está haciendo bien su trabajo. Que se le paga y muy bien. Entonces, luego, obviamente, como digo, responsabilidad también de los futbolistas, de cuidarse, etcétera. Pero Vinicius es un tío que se cuida al milímetro. Al milímetro. Y no es normal ciertas cosas que han pasado en el Real Madrid. Así que bueno, esta es la situación con Kylian Mbappé. Si tiene un globo importante, entiendo que un fallo de diagnóstico a un futbolista le tiene que cabrear y no tiene que estar precisamente contento. Y los madridistas pues no vamos a estar contentos ni con los servicios médicos ni con Mbappé. Porque claro, ahora Mbappé va a priorizar el Mundial y no nos va a gustar. Obviamente no nos va a gustar. Porque vamos a señalar Talavera, porque vamos a señalar muchas cosas. Y es normal. Atención porque saltamos a la Narnia profunda, sí. Saltamos ahí a ver qué pasa con Juan Lapuerta. Lapuerta, y esto lo dice el Triangle, no lo dice un medio sospechoso, El Triangle, Laporta se queda solo mintiendo al juez en el caso de las estafas del Reus. Rafael Yuste y Xavier Sala y Martín, siempre os lo digo, el de las chaquetillas raras, ese que iba con las chaquetillas antiguamente, estaba ahí en el palco del Campo Nuevo con chaquetillas de color, pues como si fuese un chaleco reflectante, como si tuvieses que poner la baliza V16, pues exactamente igual. Pues si tienes que salir del coche llevas una chaquetilla como la de este hombre. Se salvarán gracias a declarar que sí eran socios pasivos en el negocio con Lapuerta, que admite un incumplimiento de 8 millones de euros. Ahí tenemos a Juan Lapuerta, que se había de jugado. Ahí no cantaba lo de boti madridista el que no boti, El último episodio judicial de la querella, la cuarta en curso por estafa agravada contra el presidente del Fútbol Club Barcelona, Juan Lapuerta, ha dejado un rastro de novedades destacadas, ninguna de ellas favorable a los intereses del candidato a renovar el cargo el 15 de marzo. Los otros tres cómplices de la banda del Reus, la llaman la banda del Reus, Rafael Yuste, Xavier Sala y Martín y Joan Oliver admitieron que los tres, con Laporta, formaban parte de las sociedades Corestore y CSSB Limited, directamente encausadas. Laporta, por tanto, había estado mintiendo al juez en las sucesivas declaraciones y escritos de su defensa, alegando su no participación societaria ni vinculación a un negocio en el que, por cierto, Sala y Martín admitió haber invertido y perdido 200.000 pavos. Cuidado, que no son 4 duros. Se puede suponer, en consecuencia, la posibilidad de que el resto de la banda también pusiera dinero de su parte y por las mismas causas acabara no se sabe dónde. Quizá en una bolsa de 8 millones que, se calcula, fue el montante de los inversores o prestamidades inocentes a los que, sobre la buena reputación financiera de Juan Lapuerta y sus hombres de confianza, se invitó a participar con sus ahorros y que sigue desaparecida. La recurrente alusión por parte de la defensa de los querellantes de que los 8 kilos recaudados nunca llegaron a formar parte del patrimonio del Reus, ni de manera directa ni en aquel supuesto negocio en China con la compra de un club de fútbol completamente desconocido, hace suponer que el rastro del dinero de CSSB Limited podría aclarar las cosas. El abogado de la acusación considera que si el juez da orden de investigar sus cuentas, el resultado de esta diligencia acabará siendo clave. Pepe Oriola, el letrado que está intentando agrupar en un solo juzgado de instrucción las diferentes querellas con el mismo origen y modus operandi de las inversiones, dejó a la prensa una valoración de la actuación de Laporta y de sus secuaces tras la nueva ronda de declaraciones del viernes pasado, en las que la parte contraria sugiere que no se trataba de una estafa, sino de un simple incumplimiento contractual. La acusación ve una estafa. Esto es lo que escuchábamos el otro día de Pepe Oriola, ¿no? Pero el caso, lo que vamos aquí a
analizar es que se queda solo. Y sí, Juan Lapuerta se queda solo, es el único que ha dicho que él no tenía absolutamente nada que ver y donde hay firmas suyas que él dice que iba solo como testigo, etcétera. Y al final, pues también te digo, el que haya invertido ahí por la buena reputación y la buena economía que tenga Juan Lapuerta, no vive en este mundo, también te lo digo, porque a mí me viene Juan Lapuerta a pedirme 20 euros y sé que si le doy esos 20 euros no los recupero, O sea, ya te lo digo. O sea, yo a este no le fío, vamos. Es que, vamos, sabiendo cómo Juan Lapuerta, cómo salió del Barcelona, cómo se quiso meter en política, le salió el tiro por la culata, luego se metieron ahí en el Reus y mira lo que hicieron, etcétera, y luego al final ha vuelto al Barça porque ¿de qué vive Juan Lapuerta? Claro, esa es la gran pregunta. Y la mayoría de los de la Narnia Profunda te dicen de sus negocios. Claro, de sus negocios, ¿verdad? Juan Lapuerta de sus negocios. Esto siempre lo dice mucho Jabalí Walker. Siempre dice de sus negocios. Pero ¿cuáles son los negocios de Juan Lapuerta? Nadie lo sabe. ¿El despacho de abogados trabaja? No trabaja. Ya hemos visto que de ahí, de ese despacho de abogados, salía, al parecer, todos los documentos. Pero realmente, en ningún momento, o eso dice la acusación, esos 8 millones de euros que entre todos los denunciantes prestaron con la condición de, obviamente, sacar un beneficio, con la buena imagen supuestamente buena imagen de Juan Lapuerta, Juste, Oliver y compañía, pues, bueno, invirtieron ahí para eso, para recuperar ese dinero con unos intereses que les reportaba el haber prestado esas cantidades de dinero, ¿no? Al final, pues no vieron un duro. Y estos dicen que es que, a ver, la inversión pues al final salió mal, porque el Reus al final pues mira lo que pasó, etcétera, y la acusación pues considera que eso ya sabían que eso estaba muerto y que esos 8 millones de euros nunca llegaron a ser una inversión real, sino que fue una estafa, es lo que dice la acusación. Ahora habrá que demostrar que eso es una estafa, pero vamos... O sea, pinta buena, desde luego no tiene. Por lo menos los otros han dicho, oye, sí, nosotros formábamos parte. Pero es que Juan Lapuerta encima miente. Porque es que este hombre ya miente por sistema. Miente y bueno, la acusación dice es que no se sostiene, hombre. Nosotros tenemos ahí la firma de Juan Lapuerta, que por mucho que diga que es testigo, sabía de lo que se estaba haciendo, del dinero, etcétera, porque ha firmado documentos. Y se ha utilizado su imagen para captar supuestos inversores, entre comillas inversores, porque desde la acusación sostienen que eso era para estafar, no era una inversión real. Entonces, pues bueno, esto es lo que ha ocurrido y se queda solo, porque la versión de los demás es que sí formaban parte de esas sociedades. Juan Lapuerta se queda solo y ahora veremos a ver cómo le sale este tiro, porque a lo mejor le sale por la culata. Y atención a esto porque ha habido buenas noticias para Juan Lapuerta. Bueno, buenas noticias, pero se está vendiendo de una manera un poco rara en la Narnia Profunda. Atención, el juez Pedrar rechaza la denuncia de un socio contra Juan Lapuerta, ese socio que denunció a Juan Lapuerta y al Barcelona por blanqueo de capitales, etcétera, por malversación y todo ese tipo de historias. Entonces, ¿qué pasa? Que el juez pues ha desestimado, ha rechazado esa denuncia, pero hay un pero. Deja la puerta abierta a que se investigue en Barcelona. Vamos a ver el por qué, porque los títulos, la mayoría en la Narnia Profunda es un juez rechaza la denuncia contra Juan Lapuerta. Ya, pero ¿por qué? El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha rechazado la denuncia presentada por un socio del Barça contra el expresidente del club y candidato a la reelección, por los delitos de, lo que os decía, blanqueo de capitales, etcétera. Y abre la puerta a que los hechos pues se juzguen en Barcelona. Por lo tanto, el socio deberá presentar la denuncia de nuevo en Barcelona si quiere que se investigue el caso. Con su tradicional estilo, muy escueto, el juez Pedraz hace suyo el informe de la Fiscalía y declara que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los hechos denunciados, al no haberse cometido íntegramente en el extranjero todos los delitos atribuidos, sin entrar a valorar si existen indicios de su comisión. Eso deja la puerta abierta a que el denunciante vuelva a presentar la denuncia por las conductas que se considera ilícitas ante los juzgados de Barcelona. La denuncia relata una presunta estructura en el extranjero con sociedades en Chipre y Dubái, pero también operaciones realizadas en la capital catalana y la sede del club. El auto del juez precisa que los hechos denunciados no pueden constituir un delito de los atribuidos a la competencia de la Audiencia Nacional.
El magistrado añade que, como señala el Tribunal Supremo, los juzgados centrales de instrucción de Madrid únicamente son competentes cuando el delito se cometa en su integridad en el extranjero y, sin embargo, los hechos atribuidos en la denuncia incluyen, además de blanqueo de capitales, organización criminal, falsedad y administración desleal. El magistrado sostiene que los delitos de administración desleal contra la hacienda pública y de organización criminal cuentan con una evidente vinculación territorial con las conductas descritas. Añade que, como dijo el Tribunal Supremo, al esclarecer jurisprudencia, se identifican así pues acciones radicadas en Barcelona que pueden ser tachadas de tipo. Bueno, no hace falta seguir leyendo, simplemente, pues eso, no dice, no entra al fondo de la cuestión si hay indicios claros de una malversación de fondos, un blanqueo de capitales, no entra en eso, pero dice que ese juzgado no es el adecuado, no es competente para este tipo de delito porque la Audiencia Nacional solo se encarga de cuando son delitos en el extranjero y por eso se lleva a Madrid. En este caso, si se habla de Barcelona, pues entiendo que el juez haya dicho esto porque tiene toda la razón del mundo. Si tú estás acusando a Juan Lapuerta de que hay empresas en Chipre, que me cuadra que haya una empresa en Chipre, en Dubái, etcétera, pero también hay cosas en Barcelona, pues al final no es todo en el extranjero y por lo tanto pues eso tiene que presentar la denuncia en Barcelona y ver si realmente pues hay indicios claros o, como decía Juan Lapuerta, se basa en documentos falsos, que es lo que decía Juan Lapuerta, que este socio se basaba en documentos que no son reales. Entonces, pues bueno, que presente la denuncia. Por cierto, el socio se está planteando el presentar la denuncia en Barcelona. Vamos a ver qué es lo que hace este socio que quería evitar presentarla en Barcelona sin ninguna duda. Y quería presentarla en la Audiencia Nacional, pero obviamente no es el juzgado al que tienes que acudir. Y está bien. Oye, el juez ha dicho lo que tiene que decir. Y atención a esto de libertad digital. La UEFA prepara un castigo inminente al Barcelona por el caso Negreira. El Real Madrid, esto es una noticia de Sergio Valentín, el Real Madrid cree que la UEFA castigará al Barça en meses por el caso Negreira. La confesión de los pagos acelera un expediente que será demoledor. El caso Negreira entra en una dimensión desconocida y el Real Madrid espera y cree que la UEFA sancionará duramente al Barcelona en los próximos meses. Según ha desvelado Ramón Álvarez de Mon, en las oficinas de Valdebebas impera una certeza absoluta. El castigo de la UEFA al Barcelona no es una posibilidad remota, sino un escenario inminente. El optimismo en la zona noble del Bernabéu se basa en un análisis exhaustivo de la instrucción judicial que ha aportado material más que suficiente para que el fútbol europeo tome cartas en el asunto sin esperar a que la justicia ordinaria española, mucho más lenta, dicte una sentencia firme. Hay que recordar que el Real Madrid actúa como acusación particular y ha seguido desde primera línea pues todo lo que ha reportado el juzgado, ¿no? Al final, y ha reportado todas las novedades a la UEFA. ¿Una sanción al Barcelona está dentro de lo pactado por Florentino Pérez en el acuerdo para detener la Superliga? ¿Quién sabe? Aunque desde la capital, desde la ciudad condal, se intente vender el relato de que eran pagos por informes técnicos, la UEFA maneja sus propios estándares de integridad, donde la mera sombra de la duda y el conflicto de intereses son suficientes para actuar. El reconocimiento explícito por parte de los diferentes representantes del Barça de que los pagos al vicepresidente de los árbitros existieron es el punto de no retorno. La vía rápida de Ceferín frente a la lentitud de la FIFA. El Real Madrid está preparando un informe detallado y extenso para la FIFA, organismo que tiene potestad para retirar títulos o incluso decretar descensos, y la convicción interna es que la UEFA será la primera en golpear. Alexander Ceferín ya calificó en su día este caso como uno de los más graves de la historia del fútbol, y en Madrid creen que el expediente sancionador, que quedó en suspenso para ver cómo prosperaba la vía penal, está a punto de reactivarse. El marco punitivo que maneja la UEFA es demoledor. El Barcelona se enfrenta a una exclusión de competiciones europeas por un periodo que podría oscilar entre 1 y 10 años o la opción de prohibir inscribir jugadores en competiciones que organiza la UEFA durante el periodo de tiempo. En Valdebebas consideran que lo que ya ha ocurrido en la fase de instrucción judicial permite a la UEFA retomar su iniciativa administrativa de inmediato, sin necesidad de esperar al juicio oral o a una condena por corrupción deportiva. En el Real Madrid no pasan por alto las consecuencias que este castigo tendría en el equilibrio del fútbol español. Una sanción de años sin Champions League
para el Barcelona supondría un golpe durísimo para la economía azulgrana. No se trata solo de dejar de percibir los ingresos de televisión y taquilla de la máxima competición, es el impacto en cadenas sobre los patrocinadores, que suelen incluir cláusulas de penalización por no jugar en Europa y la imposibilidad de atraer talento. El papel de la justicia deportiva. Mientras que en el juzgado rige la presunción de inocencia hasta el último minuto, la justicia deportiva es de carácter administrativo, y eso también hay que entenderlo. Para la UEFA, el hecho probado de los pagos realizados durante décadas al número 2 de los árbitros es una violación de sus estatutos, y desde el Real Madrid, con información de primera mano procedente de la UEFA, creen que habrá una respuesta ejemplarizante para proteger la limpieza de sus competiciones. El Madrid está seguro de que la reparación está cerca. En el Bernabéu se preparan para un terremoto que cambiará el panorama del fútbol europeo en los próximos meses. La cuenta atrás para la resolución de la UEFA ha comenzado y por primera vez los plazos parecen jugar en contra de los intereses del club azulgrana. El Real Madrid también se va a dirigir a la FIFA para que sancionen al FC Barcelona, pero creen que antes que la FIFA, la UEFA sancionará al FC Barcelona. Hay algo clave en todo este asunto, y es que la UEFA considera que no necesita una sentencia judicial para actuar, algo que sí haría falta para que en España se tomen medidas. A ver, yo, sinceramente, lo que pienso, lo tengo que ver. O sea, yo tengo que ver que la UEFA sancione al Barcelona. Eso lo tienen que ver mis ojos. Porque, seamos claros, todos pensamos que esto ya está aprobado, que han pagado al vicepresidente de los árbitros, pero también sabemos que lo han dejado prescribir a nivel penal, y también sabemos perfectamente que va a ser complicado que a esta gente, por la vía penal, les metan bien, se cepillen al Barcelona. Va a ser muy complicado. Pero lo que está claro es que en las testificales han admitido que han pagado al vicepresidente de los árbitros, por el motivo que sea, por el motivo que sea. Y eso a la UEFA le da exactamente igual. Si tú admites en tus testificales que sí, han pagado, no, pero es que mira, pagábamos porque había informes técnico-arbitrales. A la UEFA le da igual que sean informes técnico-arbitrales como si son pues por packs de aloe vera. Le da exactamente lo mismo. Y también te digo, esto lo tienen que ver estos ojos, pero estos ojos, si eso llega a producirse, no tengáis ninguna duda de que en la negociación de la Superliga había que encular al Barcelona. No tengáis ninguna duda. Para que vuelva el Real Madrid a la UEFA y a la ECA, te digo yo que el acuerdo, vamos, eso no hace falta ser un lumbreras. Así que ya sabemos lo que puede pasar. Yo quiero verlo. Esto de que es inminente, yo quiero ver todo porque no me fío de lo que ha pasado en el Real Madrid, porque aquí parece que estamos olvidándonos de que el Real Madrid, por un tiempo, y Florentino Pérez a la cabeza, y es mi presidente y vuestro presidente, pero la realidad es esa, ha mirado para otro lado en el caso Negreira, cuando le ha interesado. Y ahora que abandonan la Superliga, pues Florentino Pérez, vamos a ver qué ha sacado de todo esto. Y si realmente eso pasa de aquí a un mes, llega la UEFA y dice, oye, que hemos visto esto y que estos van para adelante, que se quedan sin jugar en Europa 5 años. Entonces te diré, pues sí. Pues entonces Florentino ahí ha rascado. Porque esto al final es política. Esto al final son relaciones y al final es influencia. Y esa es la realidad. Si quieres llevarte al Barcelona por delante, tienes que jugar bien tus cartas. Porque ya sabemos que esta gentuza ha dejado prescribir todo esto. Son gentuza. Y cuando estás tratando con gentuza, para reventarlos tienes que actuar como ellos. Y yo, si estos ojos ven eso, quiere decir, sin ninguna duda, de que forma parte de la negociación. Y me alegraré, me alegraré. Aunque sé que si no hubiese habido esa negociación, también te digo que la UEFA hubiese mirado para otro lado y hubiese dicho, no pasa nada. O sea, a mí esto de esto es una competición íntegra y la integridad de la competición es lo más importante y tal, nada. O sea, todo esto forma parte de acuerdos políticos, porque el fútbol también es política y da mucho asco. Es así, pero oye, hay que jugar bien las cartas y espero que Florentino las esté jugando bien. Cuando
le criticamos por no jugarla bien, pues ahora espero que las esté jugando bien. Y oye, sería una gran despedida para Florentino yéndose reventando al Fútbol Club Barcelona, cuando en su día estaba diciendo que nos tenemos que dar la mano, ser amiguitos y ir por el campo de picnic con el equipo de los compraárbitros. De verdad, espero que todo llegue a buen puerto, pero vamos a esperar y vamos a ver qué pasa con todo esto, porque yo no me lo acabo de creer. Lo tengo que ver. Y a vosotros os leo en comentarios.